Hola, buenos días. Entonces, este es nuestro proyecto aplicativo. Básicamente, el título del proyecto es Control de Inventario y Trazabilidad, y el tipo de base que estamos utilizando es una base de control de inventario. Nuestro objetivo es analizar el inventario de materia prima y producto terminado. Primeramente, vamos a entender un poco la base con la que estamos trabajando. Primeramente encontramos esta tabla, que es una tabla paramétrica, de donde después obtendremos toda la información. Entonces esta tabla ya nos da una información de referencia, descripción y unidad de medida. Esta tabla es creada con la finalidad de, en las tablas posteriores, poder utilizar un buscar de y tener toda la información igual en las tablas. Esto con la finalidad de que, digamos, no hayan tantos errores al digitar. Continuamos con una tabla de inventario logística PT, que es básicamente la logística o el inventario de producto terminado. Esta tabla de producto terminado nos indica que, según el código, tenemos ciertas entradas, salidas y la existencia que hay de cada producto. Posteriormente tenemos una tabla muy parecida, sin embargo esta tabla nos especifica la existencia, entradas y salidas de la materia prima. Entonces funciona de igual manera. Por código nos trae pues la referencia y posteriormente con una fórmula de Sumer tenemos las entradas, salidas y pues una restra con una diferencia la existencia. Seguimos con entradas de materia prima, entonces en esta tabla se registra toda la materia prima que llega e ingresa a inventario. Tenemos la salida de materia prima y básicamente en esta tabla pues, se registran las salidas que puedan haber. Estas se pueden dar por diferentes motivos, como puede ser producción, merma, consumo interno, muestra comercial o venta. Tenemos una tabla de salidas de producción. Entonces, cuando la materia prima sale de esta tabla por condición o por motivo de producción, entra como un estado de tránsito. Cuando la materia ya es producida y ya se tiene el producto terminado, vuelve a ingresar al inventario con otra referencia. Entonces, en este caso, se ingresa la referencia del producto que se produjo y pues ingresa según sea la cantidad y pues toda la información a esta tabla de salidas de producción o entradas de producto terminado. Y por último tenemos esta tabla también de información que nos muestra la salida del producto terminado. Entonces según se haga una venta o pues según sea el motivo, pueden ser consignación, consumo interno, merma o venta. Entonces aquí vamos a ver que esto se va a generar una remisión, es decir, esa remisión tendrá la información de cuál es el producto a salir, la cantidad en la que sale y pues todo lo que se necesite. Conseguimos también esta hoja que tiene una macro de registro, que la veremos más adelante, y esta hoja de respuesta donde veremos un poco pues todo el análisis del proyecto que hicimos. Listo. Para empezar tenemos la fórmula promedio, que es en promedio cuántas salidas de producto terminado se realizaron. Después seguimos con la fórmula de moda, que nos arroja pues el número más registrado de salidas, que fueron 2.500. Posteriormente tenemos la función contar, que fueron el número de salidas que se realizaron. Después tenemos la función contar.si, y esta la utilizamos para que contara si el motivo de salida es venta. Después tenemos la función mínimo, que la utilizamos para el mínimo de salidas, que es 0, y el máximo de salidas por cantidad registradas fueron 35.000. Para el primer formato condicional utilizamos que si tiene mayor número de existencias, entonces se va a poner más claro, y si tiene menor número de existencias, se va a poner más oscuro. Para el segundo formato condicional utilizamos entonces el registro sanitario. Hay algunos productos que no lo necesitan, entonces que si no aplica el registro sanitario lo va a poner en color naranja en la celda. Para el tercer formato condicional utilizamos pues que si el código es TP50X X01M3, no lo arrojará la casilla en naranja, ya que este es el producto más vendido, entonces nos interesaba verlo. Y por último, el formato condicional con fórmula. Este lo utilizamos para que nos arrojara entonces. eh, si hay algunos productos que necesitan una prueba, entonces que si nos daba, que si el producto necesitaba la prueba, nos arrojara en pendiente prueba eh, la casilla roja. Y si no, entonces pues no pone nada. Y aquí también pusimos la función y. En la función buscar v utilizamos pues que todos los datos lo trajera desde la tabla paramétrica para que consiguieran todos los datos de código y descripción. Para la función si sumar sí, entonces lo tenemos, es que si coincide el uso y la cantidad, entonces pues que lo sumara. Y por último tenemos la función sí, que la combinamos con la función y, entonces es que si coincide el número de lote con la disponibilidad y también
Bueno, el lote y la disponibilidad, entonces va a arrojar pendiente prueba. Si no, pues no aplica. Listo, posteriormente pues vamos a hacer algunas tablas dinámicas, entonces esas las encontramos acá. Esta es básicamente con la finalidad de hacer algunos análisis. Por acá tenemos una tabla de salidas por referencia. Tenemos esta tabla que nos muestra cuánto se ha usado de cada materia prima, entonces podemos ver que por kilogramo y por motivo de producción lo que más se ha utilizado es la película de polietileno. Tenemos también estas dos tablas dinámicas que están, digamos, enlazadas entre ellas, entonces con un filtro en este sentido podemos analizar mejor la información. Entonces, pues nada, ella nos generará o nos dará la información según sea pertinente o según nosotros lo queramos. Por otro lado, encontramos también esta macro, que es nuestra macro de registro. Entonces, básicamente acá la intención es poder tener toda la información acá, y una vez tengamos toda la información, colocamos en el registro de macro y vamos a ver cómo acá en salidas de producto terminado vamos a sacar una fila pues, con toda la información que llenemos en el menú, donde pues, nos mostrará o nos registrará la nueva salida. Encontramos también que necesitamos o utilizamos dos fórmulas que son redondear punto más. Esta la utilizamos acá en las salidas de materia prima, donde redondeamos decimal hacia arriba, o sea, para que nos dé un número entero, las cantidades que fueron entregadas. Y por último, utilizamos la fórmula si-error para acá en nuestra macro. Entonces, básicamente, lo que le comentamos es que si no consigue la información en la tabla paramétrica, entonces no me traiga una información de error, sino que simplemente me traiga un espacio en blanco. Entonces, ahora pasaremos a ver las tablas en Power BI. Uy, bueno, aquí. Si quieres, dame un segundo y ya comparto. Listo, ahora sí. Ok, aquí vamos a ver 4 gráficas. En las dos primeras se muestran las salidas de producto. Como lo vimos anteriormente, el producto, pues los tapabocas médicos con INVIMA son los que más se venden. Pues dada la situación actual, es evidente que mucha gente está buscando la mayor protección y pues nada, los gráficos y los datos lo dicen. Aquí es muy importante que todo es bastante sencillo y bastante simple de entender. En el segundo tenemos la cantidad vendida en los distintos meses. Bueno, como se evidencia en la gráfica, en agosto se vendieron más del tapabocas de uso médico también, por eso mismo tiene relación a lo anterior. Siempre es el que más se ha vendido. Vuélvelo un segundo, gracias. En los primeros meses se pensaba que el tapabocas, pues normal, era el que más se debía producir. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se evidenció que con INVIMA, pues la demanda lo prefería más, ¿no? O sea, tienen todas las prestaciones PES, todos los registros de ley y esto nos ayuda a tener un poco más de impulso frente a los competidores. En la página 3 y 4 vamos a ver un poco de información sobre el producto en sí. Aquí podemos ver el desperdicio general, son las materias primas que más se desperdician, y acá evidenciamos que es la caja donde viene el producto, que es por 50 unidades. Tenemos que ver cuáles son las razones, y aquí pues podemos decirle a la empresa que para optimizar los recursos tenemos que ver por cuál es el motivo de este desperdicio. Generalmente las cajas son como un poco más sensibles, como más sensibles y más propensas a que se dañen, entonces pues acá tenemos que ir un poco más a fondo para mejorar este proceso en temas logísticos. Y por último, en la cuarta gráfica, vemos cuál es el motivo por el cual ha salido producto de la empresa, o sea, las ventas. Sí, básicamente el producto no se utiliza tanto para la muestra comercial ni para el consumo interno, ya que dentro del consumo interno son los tapabocas que están defectuosos de algún modo, no en cuanto a la protección en sí, sino, no sé, que se le nota un poquito más el caucho o cosas más estéticas. Entonces, pues eso es más optimizar el desperdicio que otra cosa. Y ya, ese es básicamente el análisis que hicimos de las gráficas de Power BI y ese es nuestro informe. Muchísimas gracias por ver y pues nosotros somos Laura Valentina, Loriani y Natalia Arevalo.